Hola, ¿qué tal? Qué gran alegría poder estar nuevamente con ustedes en este espacio devocional del día de hoy. Soy el pastor Fernando Sánchez, pastor de la Iglesia Bautista de la ciudad de Educor, California, y hoy me acompaña en esta meditación mi hermano Oscar Pérez, miembro de la primera iglesia bautista de la ciudad de Educor, California, y es un gusto estar aquí con ustedes. Vamos a meditar en el pasaje bíblico de Mateo capítulo número 14, partiendo del versículo número 1 hasta el versículo número 12. Le hemos titulado a esta meditación de la siguiente forma: acciones y actitudes. Acciones y actitudes. Oscar, creo que nuestras acciones y nuestras actitudes son fundamentales para nuestra vida personal, nuestra vida en comunidad, nuestra vida en nuestra familia, con nuestro matrimonio, con nuestros hijos. ¿Qué piensas tú acerca de las buenas actitudes o de las malas actitudes? Mire, pastor, yo pienso que siempre en toda la vida hemos arrastrado con tomar buenas actitudes o malas actitudes, y a final de cuentas es lo que nos va a traer una consecuencia buena o mala. Desde que estamos chicos hasta la edad que tengamos, siempre las actitudes y las acciones, vamos a esperar algún resultado de ellas, pues. Claro, y en este pasaje que vamos a abordar de Mateo capítulo número 14, se nos habla en la historia algunos personajes, Oscar. Estamos hablando de que en esta historia está la vida de Juan el Bautista mencionada, la vida de Herodes, la vida de Herodías, la vida de la hija de Herodías y la vida incluso de los discípulos. Amén. Y cada uno en esta historia tiene ciertas actitudes y ciertas acciones que quisiéramos brevemente revisar para poder aprender en nuestro devocional del día de hoy. ¿Qué les parece si comenzamos con Juan el Bautista? Y me gustaría que fuéramos a leer el versículo número 4. Número 4, Oscar, ¿qué te parece si lo lees? Dice, porque le decía, no se te ha permitido tenerla. Porque Juan le decía, no te está permitido tenerla. ¿Cuál fue la actitud y cuál fue la acción de Juan el Bautista en este caso? Fue denunciar lo que estaba incorrecto delante de Dios. Fue ante Herodes y ante Herodías y les dijo que esa relación de matrimonio que estaban teniendo o relación personal que estaban teniendo no era la adecuada. ¿Por qué? Porque Herodías era la esposa del hermano de Herodes, de Felipe, y sencillamente no era algo que estaba bien. Y entonces era una relación que estaba abierta y nadie decía nada, Oscar. Todos se quedaban callados, pues que era el rey, ¿verdad? Era el rey, y cuidado porque en algún momento eso era muy peligroso. ¿Qué le costó a Juan el Bautista denunciar este pecado? Le cortaron la cabeza, le costó la vida. Entonces, ¿qué aprendemos de Juan el Bautista? Que era un hombre fiel, que era un hombre honesto, que era un siervo de Dios y que al final de cuentas denunció el pecado a pesar de las circunstancias, ¿verdad? Segundo personaje que podemos mirar y sería la contraparte, ¿verdad? En este caso, Herodes. Oscar, ¿puedes leer el versículo número 3? Herodes había prendido a Juan, lo había encadenado y lo había metido en la cárcel por causa de Herodías, mujer de su hermano Felipe. Y aquí está Herodes entonces, ¿no? Lo contrario de Juan el Bautista. Era un hombre más bien manipulable, Oscar, un hombre débil, un hombre de pecado, un mal ejemplo. Que yo no entiendo, Oscar, cómo es que agarra al siervo de Dios, a Juan el Bautista, lo toma, lo lleva a la cárcel, pero aparte de eso lo mete en la cárcel y lo encadena, ¿no? Qué tremendo. Imagínate, pobre Juan, haber dicho la verdad, haber confrontado la situación y ahora está encadenado. Lo triste es que también Herodes le manda a quitar la cabeza a Juan. Qué tremendo, ¿no? Se ve que era un hombre perverso, Herodes, ¿no? O sea, no bastar por retenerlo, sino encadenarlo. O sea, es algo difícil. Tal vez oía que a la mujer se podía escapar o algo y quería él retenerlo de alguna manera. Qué tremendo. Entonces, este segundo personaje nos habla de lo malo, de las malas actitudes, de las malas acciones. ¿Qué te parece si vamos al siguiente personaje que está incluido en este pasaje bíblico? Herodías. Fíjate lo que dice el versículo número 3 en la segunda parte, Oscar. ¿Podrías leerlo, por favor? Lo había encadenado y metido en la cárcel por causa de Herodías, mujer de su hermano Felipe. Entonces, esta Herodías fue la causante de que agarraran a Juan y que lo metieran a la cárcel y que lo encadenaran y que al final de cuentas también le cortaran la cabeza. O sea, era una mujer perversa, Oscar, una mujer inmoral, una mujer caprichosa, infiel y tantas cosas. Bueno,
Cuando estamos en la relación de pareja, nosotros tenemos que observar algo. Como esposos, tenemos que aprender a edificar nuestro matrimonio de manera correcta. De la misma manera, como esposas, la mujer tiene que aprender a ser sabia, a ser prudente, a ayudar a edificar un matrimonio conforme al corazón de Dios. Y esta mujer Herodías, Oscar, era completamente lo contrario. Un ejemplo no para seguir, sino más bien para evitar, ¿verdad? Como dicen por ahí, o sea, le descubrieron el teatrito y una de las soluciones que primero haber dicho, pues agárralo, encarcélalo y después hay que matarlo o algo. Pues, o sea, cuando ponen al descubierto el pecado, las cosas cambian rotundamente para todos. Claro. Y el siguiente personaje que podemos observar en esta historia es la hija de Herodías. La hija de Herodías. Versículo número 8, Óscar. ¿Podrías leerlo, por favor? Entonces el rey entristeció, pero a causa del... El 8, versículo 8. Ella instruida primero por su madre, dijo, dame aquí en un plato la cabeza de Juan el Bautista. Entonces está hablando de que ella, instruida primero por su madre, o sea, la hija de Herodías estaba siendo influenciada ¿por quién? Por Herodías, ¿no? Por su mamá. Y aquí aprendemos algo, Óscar, yo creo que es importante. Toda mamá, al final de cuentas, ejerce cierta influencia sobre sus hijos. Amén. Entonces es importante que como padres nosotros modelemos un ejemplo correcto y evitemos caer en estos tristes errores donde nosotros manipulemos a nuestros hijos de tal manera de lograr lo que nosotros queremos en lugar de hacer lo que la voluntad de Dios nos pide en la vida nuestra y en la vida de nuestros hijos. Dice aquí el versículo número 8 que esta muchacha, que los documentos y la historia revelan el nombre, dice que se llamaba Salomé. Y Salomé, al final de cuentas, pues influenciada por su mamá, pidió la cabeza de Juan el Bautista. Otro capricho que resolver Herodes, ¿no? Ándale, exactamente. Y los últimos personajes que podemos mirar en esta historia me encanta porque son los discípulos de Juan, son sus discípulos de Juan. Versículo número 12, ¿lo puedes leer, Óscar? Entonces llegaron sus discípulos, tomaron el cuerpo, lo enterraron y fueron a dar noticias a Jesús. ¡Wow! ¡Qué valientes! ¡Qué valientes!, ¿no? Los discípulos de Juan enfrentaron la situación, buscaron el cuerpo de Juan el Bautista, dice que lo enterraron, lo tomaron y luego lo enterraron y entonces le fueron a dar la noticia a Jesucristo, a Jesús, a su hermano, a su primo. De alguna manera le revelan el corazón, el dolor que esto experimenta. Y me llama la atención la valentía, Óscar, el valor de estos discípulos que a pesar de todo, porque se arriesgaban a que dijeran, bueno, ustedes son como Juan, a ver, vénganse para acá también y vamos a la cárcel un rato también, ¿verdad? Amén, que más que nada la fidelidad también de amistad que tenían, la hermandad y poder pensar si ahí vamos a quedar, pues ya estará escrito por el Señor o algo, pero no demostraron ninguna cobardía. Ándale, fueron valientes. Bueno, el día de hoy entonces hemos aprendido algunas acciones y algunas actitudes que debemos procurar y que tenemos que evitar también, ¿verdad? Así que esperamos que esta meditación haya sido de bendición para sus vidas, ¿verdad? De alguna manera, y que podamos aportar de alguna manera un granito en la bendición de sus vidas espirituales. Que el Señor les bendiga y esperamos poder verles el día de mañana. Hasta pronto. Bendiciones.